Gracias, señor presidente. Señor consejero, la pregunta que le formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular es ¿por qué las nuevas bases de concesión de subvenciones a las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía restringen su capacidad de decisión? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, presidente, señoría, la Consejería de Presidencia aprobó el pasado 17 de abril las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las comunidades asturianas asentadas en el exterior, con reconocimiento de asturianía. Sustituyen a las aprobadas en abril de 2013, modificadas a su vez por resolución de mayo de 2016. Antes de explicarle los motivos de este cambio, me gustaría reseñarle que las nuevas bases no restringen la capacidad de decisión de las comunidades asturianas, como usted señala en la propia pregunta. En primer lugar, las modificaciones responden a dos motivaciones: necesidad de mejorar y reordenar los diferentes grupos y líneas de actividades susceptibles de ser subvencionadas y la reducción de los trámites para presentar las solicitudes y la justificación del cobro de las ayudas. En cuanto a la reordenación de las líneas, el objeto de las ayudas no ha variado en comparación con las bases que se han derogado y los cambios se limitan a describir las actividades de una manera esquemática y más concisa. Los cambios han sido los siguientes. Hemos agrupado en una única línea las actividades susceptibles de ser subvencionadas. Hemos incorporado un epígrafe específico para actividades dirigidas y protagonizadas por la juventud asturiana, que no se incluía en las anteriores bases, con el fin de promover la participación de los jóvenes en los centros y casas de Asturias, y también hemos incorporado la perspectiva de género para impulsar la presencia de mujeres en la dirección de las comunidades asturianas. De esta manera, las nuevas bases establecen 4 líneas objeto de subvención. La primera se refiere a las actividades propiamente dichas, entre las que figuran actividades culturales, cuya finalidad son el impulso y la difusión de la cultura asturiana, así como la promoción de nuestra comunidad, fiestas tradicionales y actividades relacionadas con la gastronomía asturiana, Día de Asturias, actividades relacionadas por grupos culturales y de deportes y acciones formativas, y actividades dirigidas y protagonizadas por personas jóvenes. Segunda línea comprende subvenciones para gastos corrientes de las sedes de las comunidades asturianas. La tercera, para apoyar los intereses derivados de créditos e hipotecas y el pago de alquileres de las sedes y locales. Y la cuarta comprende subvenciones para acometer las inversiones como obras de reforma y conservación y equipamiento. Estas son las líneas de ser subvencionadas, pero los grupos de actividades que realmente vayan a ser objeto de apoyo quedarán recogidas en las diferentes convocatorias, que en el caso de este año será aprobada en las próximas semanas. No hay limitaciones en las actividades subvencionadas ni en la capacidad de decisión de las comunidades asturianas. En cuanto a la segunda motivación para aprobar unas nuevas bases de subvenciones, se encuentra la simplificación administrativa. Indicarle que en aras también a facilitar y hacer más sencillos los trámites frente a la Administración, se mejora de manera sustancial el procedimiento de solicitud y también, en este caso, se obvian algunos de los documentos que se pedían todos los años para la misma convocatoria y, por lo tanto, ahí también hay en este caso, será mayor facilidad para la hora de presentar esa solicitud. Simplificación de procedimientos. En cuanto al abono anticipado de las subvenciones, las entidades quedarán exoneradas de la presentación de garantías y, por lo tanto, yo con estos datos le puedo contestar que en ningún caso se restringe la capacidad de petición y la capacidad para ser subvencionadas las actividades que en la actualidad realizan los centros asturianos. Gracias, señor consejero. Señor Alonso, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, me imaginaba que el señor consejero, autor o por lo menos quien suscribe la convocatoria de las bases, pues no iba a reconocer que existía esa falta o intervencionismo en la capacidad de decisión por parte de las comunidades asturianas, y nos ha relatado pues bueno, todo el contenido de las bases con las mejoras que contiene, incluyendo la referencia a las anteriores del 13, también modificadas, como dijo, en el 16, en la que dijo que se introducían ahora unas líneas respecto a juventud y perspectiva de género. Creo que indirectamente en las anteriores ya estaba, y creo que se produjo precisamente a raíz de la modificación que usted mismo realizó en el 16, pero eso es secundario para lo que nos trae aquí o lo que motiva la pregunta. Es que a usted lo que se le olvidó es que por primera vez en estas bases se incluyen expresamente actividades no subvencionables. Exclusiones que ni estaban en las bases del 10 de su predecesora, ni estaban en las bases del 13 que usted aprobó, y ahora se incluyen y tampoco se introdujeron en el 16 cuando se hizo esa primera modificación a la que usted hizo referencia. Y es precisamente esa inclusión de esas causas de exclusión las que motivan la pregunta, porque entenderá conmigo, espero, que pueda ser sorprendente esa modificación. Sobre todo, teniendo en cuenta que coinciden en el tiempo con
el debate o las comparecencias del proyecto de ley de asturianía y de comunidades asturianas. Y, mire, le adelanto que en la pasada sesión yo mismo le pregunté a la presidenta del Consejo de Comunidades si cuando se aprobó el proyecto, y ellos lo comparten porque así lo manifestaron, se hizo referencia en esas actividades de promoción de las comunidades asturianas a algún tipo de limitación, y su respuesta rotunda y tajante fue que no. Claro, eso era en el proyecto de ley. Parece ser que ahora, por la vía de la subvención, sí que se incluyen exclusiones que, a mi juicio, señor consejero, lo que hacen es manifestar un cierto intervencionismo, o un intervencionismo directo y un cierto dirigismo. Y yo creo que eso sí que incide en la capacidad de decisión de las comunidades asturianas, porque estará usted de acuerdo conmigo también en que, hombre, las líneas de subvención alguna relación tienen con las actividades que posteriormente realizan esas comunidades, que todos sabemos que tienen una serie de sentimientos arraigados con Asturias y con los asturianos, con sus tradiciones, con su cultura y con las formas de manifestación de esa cultura, y también con las celebraciones de todo tipo, señor consejero, de todo tipo que celebran y que celebramos también en Asturias. Por eso, el problema está en la exclusión. El problema está en haber introducido en las bases esa exclusión. Y hasta ahora solo he hablado de exclusión en términos generales. No me he referido a cuestiones concretas, porque entiendo e insisto, quiero transmitirlo así, que se trata de exclusión frente a libertad de decisión. Usted sostiene que no influye, y yo le digo que una línea de subvenciones que permite subvencionar unas materias y excluye de la subvención otras, pues en alguna medida sí que limitará esa capacidad de decisión o sí que influirá en esa capacidad de decisión. No sé si usted, bueno, probablemente lo haga, no lo sé, pues tal vez haga referencia, como es lógico, bueno, pues a cuál es la exclusión. La exclusión son las actividades o celebraciones de carácter religioso y las que realice el Consejo de Comunidades. Miren, las del Consejo de Comunidades tienen su propia línea. Bueno, no es de extrañar, a mí eso me parece más una forma de distraer la atención que otra cuestión. Y no entiendo por qué una actividad arraigada en Asturias y arraigada fuera de Asturias puede quedar fuera de un ámbito subvencionable, como una actividad más de una comunidad asturiana. Y, mire, le recuerdo que el pasado día 3 el Consejo de Gobierno aprobó el reconocimiento de asturianía a una nueva comunidad asturiana. Véase usted la memoria de actividades de esa comunidad y verá qué recoge. Y verá que, si usted lo examina en multitud de ellas, pues hay una serie de celebraciones coincidentes con el Día de Asturias o no, que son repetitivas en el tiempo y que hasta ahora, entiendo que como ahora se excluyen, hasta ahora pues deberían de ser o podrían ser objeto de subvención. Y, bueno, solo por ir un poco más rápido, le adelanto una cuestión también y se lo pongo como ejemplo porque me parece que a lo mejor los ejemplos son una buena forma de ver la realidad. Imagínese usted una misa asturiana a gaita, celebrada en un lugar de culto, pero fuera de una celebración religiosa. Con sus bases sería, entiendo yo, subvencionable. Sin embargo, si la misma actividad musical se desarrolla en el mismo lugar y dentro de una celebración religiosa, pasaría a ser no subvencionable. Y, mire, yo no lo entiendo. Me parece que eso es una forma de intervencionismo. Me parece que es una forma de tratar de dirigir esas actividades y, por tanto, de limitar la capacidad de decisión a la que hago referencia en la pregunta. Y también, bueno, permítame que pueda calificarlo como una cierta línea de un poco de sectarismo, por lo menos un poco de sectarismo. Mire, señor consejero, aquí, bueno, yo creo que una amplia parte de la Cámara comparte que, bueno, pues que ustedes están, bueno, pues voy a decirle un poco cansados, un poco agotados. Creo que van ustedes por detrás de los asturianos y cuando uno va por detrás de los ciudadanos, pues bueno, generalmente puede ser percibido como un lastre. Y yo creo que están ustedes empezando a tener esa valoración. Y antes de que pueda usted, bueno, pues no sé,
contraargumentar las cuestiones que usted considere oportuno, solo le hago una valoración o una información y seguro que la conoce. El ejemplo de la misa asturiana para gaita no fue al azar. Es una figura reconocida como bien de interés cultural de carácter inmaterial por esta comunidad autónoma y, además, en el año 14, en un Consejo de Gobierno del que usted formaba parte. Gracias, señor presidente.